Muy buenas, vamos a presentar los integrantes de nuestro grupo. Está conformado por Shaya Pertús, Sharon Andrea Lozano León, Sophie Palacios. Somos de la Universidad Ariandina y vamos a dar una intervención del psicólogo en el posconflicto. Bueno, la introducción a este trabajo es que aquí vamos a dar a conocer la importancia de la intervención que tuvo el psicólogo en el proceso del posconflicto, en relación con las víctimas y los victimarios, los mecanismos de atención y la influencia de esta problemática a nivel social. También veremos la recuperación de los derechos y el impacto que el psicólogo tuvo en la recuperación de la salud. Según la OMG, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Bueno, mi nombre es Shadia Sarrazola Pertús y les voy a hablar un poco sobre el conflicto armado. El conflicto armado es una guerra asimétrica de baja intensidad que se desarrolla en Colombia desde 1960 y se extiende hasta la actualidad, con antecedentes y causas directas que la etapa se ha conocido como la violencia, que se enfrentó a los partidos liberal y conservador aproximadamente entre 1928 y 1958. Los principales actores que se han involucrado han sido el Estado colombiano, las guerrillas de extrema izquierda y los grupos paramilitares de extrema derecha, los carteles del narcotráfico y el conflicto armado interno de Colombia. Bueno, para entrar más en contexto, vamos a hablar lo que es el posconflicto en sí. Es un periodo de tiempo que sigue a la superación total o parcial de los conflictos armados. Puede entenderse como un concepto de un único atributo, la reducción del número de homicidios relacionados con el conflicto por debajo del umbral determinado, que lo otorga o lo niega el estatus del conflicto activo. En conclusión, el posconflicto es la superación parcial o total de todas esas intervenciones de guerra. La desmovilización. El programa de desmovilización se creó en el año 1999 con el propósito de ofrecerle alternativas a quienes abandonen los grupos al margen de la ley y se reintegraran a la vida civil. Sin esperar que esto produciera un proceso de paz, esta iniciativa se tradujo en la expedición del decreto 128 del 22 de enero del 2003, que permitió a los miembros de las organizaciones armadas ilegales acogerse al programa. A través de esto, el objetivo principal del programa fue brindar a los excombatientes desmovilizados una posibilidad de reinserción a la vida civil y un modo adecuado de garantizar el sustento de sus vidas. También les voy a hablar un poco del psicólogo en el posconflicto. El papel del psicólogo en el posconflicto es brindar el apoyo psicológico en el proceso de la adaptación, a lo que va a permitirle a las personas ir poco a poco respondiendo adecuadamente a su ambiente. Además, implica evaluar las presentaciones sociales y en el momento en el que pueda adoptar el proceso, o por el contrario, solamente obstruirlo. Bueno, ahora vamos a hablar cómo la psicología influye en el posconflicto. La guerra en Colombia ha dejado muchas secuelas a nivel físico, social y psicológico en sus habitantes. La sociedad experimenta cambios profundos a nivel social, político, económico y psicológico, tanto para las víctimas directas o indirectas como aquellas que estuvieron muchas veces empuñando un arma o perteneciente a un grupo de la margen de la ley, en contra de su voluntad. Es por eso que se requiere el apoyo constante de la psicología, además de un trabajo interdisciplinario. Esto quiere decir que la psicología es la base para la ayuda de la superación de estos periodos de posconflicto que son bastante hirientes para las personas. Bueno, la atención a las víctimas. La ley de 1448 del 2010-2011 establece la atención a las víctimas del conflicto armado, con base a tres aspectos: la actualización al plan de beneficios, la identificación de las víctimas y el privilegio para quien se encuentre inscritos dentro del nombre completo SISBEN. Del posconflicto. De acuerdo con el Ministerio de Salud, en el 2013, la atención a las víctimas se realiza a través de los procesos articulados con el fin de superar y prevenir daños psicológicos o a la integridad de las víctimas, a través de las modalidades como individualidad, familiar y comunitaria. En esto se desarrollan 4 fases. El Ministerio de Salud y Protección Social del 2019, focalización y contacto, es una búsqueda activa de remisión y demanda espontánea. La caracterización evalúa los daños, las necesidades de atención y la construcción al plan de atención. La atención es el desarrollo del plan de atención.
Y el cierre es la evaluación participativa del impacto. El abordaje del psicólogo en el posconflicto. La inicial atención preliminar fue que, pudiendo brindarse contención emocional a usuarios que acuden a la unidad a solicitar asesoría y los cuales se encuentran en emocionalidad desbordante, principalmente en estos casos, se aplica una intervención en crisis. Antes del proceso de mediación, apoyar psicoemocionalmente a los intervinientes que requieran intervención en crisis, motivación de los participantes para la mediación, explorar su estado emocional actual, estimular la interacción y comunicación entre los intervinientes, conocer los antecedentes inmediatos que forman parte del conflicto. También, durante el desarrollo de la sesión de mediación, brindar contención emocional, ya que durante el desarrollo de la sesión pueden generarse sentimientos fluctuantes del estado anímico. Contribuir y apoyar al facilitador en el desarrollo de sesión, comediación, mediante participación activa con pequeñas intervenciones que favorezcan la solución del conflicto por la vía del diálogo. También, después del firmado el convenio o acuerdo reparatorio, como parte del seguimiento que realiza el área jurídica, psicología ayuda en monitorear de forma presencial o telefónica la situación actual del conflicto por el cual se realizó la sesión, de mecanismos alternos de solución de controversias, así como su estado psicoemocional ante la controversia por la cual firmaron el convenio o acuerdo reparatorio. Los programas de atención a las víctimas son programas supremamente importantes, debido al que el conflicto armado ha dejado marcas en los colombianos. Hay unas que pueden ser directamente y las podemos ver a simple vista, como los daños físicos y como otros sufrimientos emocionales que está presente en el día a día. Gracias a la ley de 1448 de reparación de víctimas y medidas de rehabilitación y sus programas como el PAT-CIVI, como lo acaban de ver en la diapositiva, que es un programa de atención psicosocial y salud integral a las víctimas. Dictado es suministrado por el Ministerio de Salud y Protección Social, con el fin de contribuir a la rehabilitación física, emocional y mental. ¿Qué hace el PAT-CIVI? Pues muy fácil, brinda acompañamientos a individuos, familias y comunidades. Permite que el equipo psicosocial, como médicos, puedan ver los daños físicos y comprender el sufrimiento emocional. Ayuda a contribuir además a la recuperación de las personas y mitigar los efectos provocados por la violación de los derechos humanos. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo funciona el PAT-CIVI? Muy fácil. Este funciona dividiéndose en la rehabilitación social, que lo compone un equipo multidisciplinario como el psicólogo, sociólogos y trabajadores sociales, entre muchos otros. Este equipo va hasta los hogares con el propósito de escuchar, comprender y ayudar a afrontar el sufrimiento emocional. Su objetivo es ir más allá de lo evidente y ayudar a la recuperación. Como les dije, se divide en dos, en rehabilitación social y la salud integral con enfoque social. Lo integran los médicos, la enfermera y los funcionarios del sector salud, los cuales entienden los daños físicos que surgen con un contexto o experiencia. No solo se encargan de recetar medicamentos para mejorar, sino que se enfocan en brindar un trato digno y comprensión de su. El otro mecanismo para la ayuda de los afectados del posconflicto es el Fondo Nacional Unidas para el Posconflicto. ¿En qué consiste estas? Es un mecanismo tridisciplinario compuesto por el Gobierno de Colombia, las Naciones Unidas y la cooperación internacional, que tiene como objetivo articular las inversiones de los países para apoyar a la paz social. Es decir, que es un fondo donde todas las entidades aportan a él con el fin de que en Colombia se reatribuya esto a las víctimas afectadas por el posconflicto, que muchas veces son desplazados y tienen muchísimos más inconvenientes. Hablar un poco sobre los centros de atención a víctimas de las violencias y las graves violaciones a los derechos humanos. Estos son unos centros gratuitos ubicados cuya actividad es ofrecer una atención integral a la población víctima del conflicto armado y de graves violaciones a los derechos humanos sin ningún tipo de distinción, los que trabajan en un equipo indisciplinario formado por un psicólogo, un trabajador social y un abogado, cuya finalidad de estos es proporcionar una atención especializada en la problemática que requieren determinada experiencia para las víctimas del conflicto armado. Por tanto, participan en el proceso penal y justicia de paz.
El trabajo psicológico en el Centro de Atención a las Víctimas de las Violencias y Graves Violaciones a los Derechos Humanos en Colombia. Bueno, como las estrategias generales tenemos apoyo individual y la narración del proceso victimizante. Las tácticas son el afrontamiento de las pérdidas o duelo, normalización de los sentimientos y respuestas experimentales, liberación de emociones y represión de la tristeza, restauración cognitiva de ideas irracionales, técnicas de relajación. O sea, podemos experimentar porque estas personas cuando sufren y son víctimas del conflicto, todas estas normas se les dan o estas acciones porque es algo duro para ellos. Entonces, mediante esas tácticas específicas de la intervención psicológica es más fácil para ellos cómo superar esos duelos. Como intervención familiar tenemos visitas a domicilios, observación e intervención y redes vecinales. Como venía diciendo, o sea, podemos hacer visitas a sus viviendas, hablar con ellos, tener pláticas para que se les haga más fácil vivir sus duelos. También tenemos creación de grupos de ayuda mutua, formación de grupos de víctimas, apoyo y ayuda mutua entre víctimas. O sea, cuando una víctima está con otra persona que ha vivido lo mismo que ella, se siente más en apoyo y es más fácil superar traumas, duelos, todo ese tipo de cosas. El rol del psicólogo en los victimarios y proceso o la reincorporación. El psicólogo busca realizar un proceso reflexivo frente al papel del victimario como el portador de memoria histórica, la construcción de la paz con enfoque territorial desde el perdón y la reconciliación, y los procesos de intervención que se llevan a cabo para garantizar a la no reincidencia y no repetición. Voy a hablar un poco sobre los datos de las víctimas en el posconflicto. No obstante, Coles, 1986, citado en Posada Gile y Pareles Kenza, 2012, encontró que niños que han crecido en contextos de conflicto político expresan deseos de ayudar a otros que han estado en situaciones victimizadas similares a las que ellos han experimentado. De acuerdo con Coles, estos niños desarrollan una sensibilidad un poco precoz. De acuerdo a lo que yo entendí, los niños que han estado que han experimentado violencia o han sido víctimas del conflicto, cuando ven que otro niño o otra persona está pasando por esa misma experiencia que ellos vivieron, ellos lo que tratan es de tener esa sensibilidad de ayudarlos y estar con ellos porque ya saben lo que se siente y por lo que han vivido, o sea, por su experiencia. Quisimos realizar un dramatizado donde respecto a todas las experiencias que hemos vivido y demás cosas que hemos leído durante esta investigación, realizamos un dramatizado en el cual se expone la entrega de armas y la intervención. Soy Arisolo Facundo y soy víctima del desplazamiento forzado. Desde hace 6 meses soy del programa antioqueño y me siento frustrado por no ejercer mi labor. Como psicóloga te voy a apoyar individualmente, voy a comprender y mitigar el sufrimiento emocional mediante el trabajo, el trato digno, comprensión y escucha para la ayuda en tu recuperación. Con este dramatizado, como le dije anteriormente, quisimos dar un aporte como nosotras, estudiantes de psicología, sobre un poco más sobre el posconflicto y cómo el psicólogo interactúa en este. El psicólogo tiene la base más fundamental, pues es el apoyo a las personas afectadas y a los demovilizados también. Aquí nos deja una frase que dice: la guerra es una invención de la mente humana y la mente humana también puede inventar la paz. Winston Churchill. Y las conclusiones que pudimos obtener de nuestro trabajo fue que la intervención y el acompañamiento psicológico en todo el proceso del posconflicto es de vital importancia. El psicólogo es el engranaje para que cada intervención con las víctimas y victimarios funcione. Esta es con el fin de restaurar la salud de cada persona afectada y evitar la reincidencia, con ayuda de todo un grupo multidisciplinario. El psicólogo es un agente de cambio que busca el empoderamiento social. Y aquí las referencias que utilizamos para nuestro trabajo. Muchas gracias. Gracias.